da 369. Ok, procedemos a buscar una tabla 1710. Entonces, en la tabla tenemos una 1710 que no tenemos un valor que se nos... o sea, en la tabla no tenemos un valor exacto de 369. Entonces buscamos al más cercano aquí en la tabla. En la circunferencia sería... tenemos el 300, por un lado tenemos 330. No sé si se ve bien acá, 330. Y por el otro lado tenemos 390 y tenemos 360 en el centro. No podemos seleccionar 390 porque es un valor muy alejado al que nos está dando el ejercicio. Pero tampoco podemos tomar 330 porque es muy inferior. Y pues, por selección asumimos que utilizaríamos el 360. Y de ahí inmediatamente nos vamos, como no es el valor que nos está dando exactamente, vamos a la tabla 1711. Y aquí es donde vamos a seleccionar un criterio que el que yo seleccionaré será el E, que es el que veo que me sumará un valor y será el más cercano al que necesito, que en este caso nos dice B 4,5. Entonces, procedo a sumarle, sería E, que es igual a 360, ¿verdad? Más 4,5. Esto nos da un valor de 364,5, ¿cierto? Ok, tenemos este valor. Ahora procedemos a buscar lo que es el valor de la HA. Que tenemos que HA es la potencia permitida para la banda. Entonces tenemos HA en la fórmula que utilizaremos será K1 por K2 por la H tabulada. K1 por K2 por H tabulada. Entonces, procedemos a calcular lo que es K1, K2 y H tabulada. Y nos vamos a la tabla 1713, que es donde podemos ubicar ese valor 1713 para K1. Entonces, tenemos que para calcular K1, primero antes de irnos a la tabla, tenemos que K1 es igual a los diámetros, que sería diámetro mayor menos diámetro menor entre la distancia que nos está dando, ¿verdad? Entonces sería 26, el diámetro mayor, menos 26, el diámetro menor, por la distancia, sería 0. Entonces sería 144, ¿verdad? Aquí 26 menos 26, 0. Entre 144 esto nos daría 0. Entonces sería K1. Este es el valor que vamos a buscar en tabla. Sería, como nos está dando 0, lo tenemos acá 0. Entonces buscamos y sería el valor que nos está arrojando sería 1. Porque él nos está dando en la de los diámetros, en la fórmula de los diámetros nos está dando 0 y buscamos 1. No podemos buscar el de abajo, 0,99, porque en este caso es 0 lo que nos está dando. Entonces nos está dando 1.00, ¿verdad? Este es el valor que tenemos para K2. Este lo buscamos en la tabla 17 3, ¿verdad? Ahora vamos para la K2, ¿verdad? Entonces, K2 tenemos acá que el rango al que vamos a utilizar, aquí lo tengo, para la tabla de K2 lo tenemos un rango que es de 360 a 390, que es el que nos indica la tabla. Entonces, no podemos utilizar los diámetros que sobrepasan porque serían muy lejanos. Entonces tenemos 300, el criterio es 330, 360. De 360 a 390, que nos arrojaría un valor de 1,05. 1,05. Entonces, como tenemos el de 360 a 390, el valor que nos está arrojando por tabla, esta es la tabla 1714, ¿verdad? Tenemos que es 1,05. Ok, ahora procedemos a lo que es calcular la velocidad, ¿verdad?
Entonces, como tenemos que transformar esta como la tenemos en 60 caballos y lo transformamos a caballo de fuerza. Un HP sería CB es igual a 60. Y procedemos a lo que es realizar una simple transformación, que sería 60 sobre 1014 por 1. Vamos a dar. Aquí sería 60 entre 1014 por 1 sería 59,17. ¿Sí? 59,17. 59,17. Ok, ahora pasamos a buscar lo que es la velocidad lineal. Sería la velocidad lineal. Para buscar lo que es la velocidad lineal, tenemos la fórmula. Velocidad lineal. La fórmula la tengo por acá, que sería la fórmula. Sería de pi igual a pi 3,14 por n por d. Esto va sobre 12. Entonces, tenemos pi, tenemos n que es 400, tenemos el diámetro sobre 12, ¿cierto? Entonces procede p igual a pi por 416 sobre 12. Esto nos da, aquí nos dice que es el diámetro del mayor, pero como ambas poleas poseen el mismo diámetro, sería es el mismo, que sería pi por 400 por 26 entre 12, nos está dando el valor de 27, 92.7. Sería 2722,7. Es la velocidad lineal que tenemos aquí. Entonces, esta velocidad que tenemos no la puedo conseguir por la tabla, porque en la tabla nos está dando 1712. Ok, con el criterio que yo estoy trabajando, que es el E, en la tabla tenemos un rango de 2000 a 3000. Entonces, el valor que tengo aquí, tengo que interpolarlo, pues. Entonces, lo puedo interpolar por la calculadora o por el método normal. Entonces, yo en este caso lo haré a pie. Sería de 2722 a 7 y 3000. Para la tabla, el de 2000 me dice 2000 me dice que es 22 y están los valores. Cuando es 2000 me dice que es 22,8 y cuando es 3000 me dice que es 30,3. Entonces 2000 22,8 incógnita y 30,3, ¿verdad? Para eso tengo la fórmula que se la tengo se da y. Entonces vamos a colocar los valores acá. Vamos a decir que este es nuestra x1, nuestra x y nuestra x sub 0. De igual manera, y1, y sub 0. Y procedemos a lo que es la interpolación. X igual a y sub 0, que es la que tenemos aquí abajo, 30,3 más x menos x sub 0 sobre x1 menos x sub 0 sobre estas dos, que sería y1 menos y sub 0, ¿verdad? Fácilmente tenemos los valores acá y lo que hacemos es despejar. Y sub 0 es 30, x sub 0, aquí estamos hablando. Ahora vamos a hacerlo más cómodo y lo voy a escribir. Sería 30,3 más 2722,7 menos fracción acá, sería que sub 0 sería este 1000, rapidito acá para no hacerlo tan tedioso, x1 2000
y el otro es x sub 0, que sería 3000. Aquí llevo uno que sería 2, 8,8 menos de 0, 30,3. Rápidamente, con la calculadora, esto me va a dar, un segundo aquí para sacar la cuenta rapidito, sería 30,3, 98, 90, entre, sería 28,15. Tenemos que la interpolación nos da 28,15 y tenemos que está bien porque es un valor intermedio entre 2000 y 3000. Entonces, ¿qué? Entonces procedemos a lo que es la caja. Decimos, como tenemos este valor y, que es la interpolación, podemos decir que este valor es la h tabulada, que sería este que nos está pidiendo. Como ya tenemos K1, tenemos K2, nos falta la h tabulada, que es esta interpolación, y sería h tabulada es 28,15. Ok, tenemos este otro valor. Y lo que hacemos es simplemente sustituir lo que es la HA, que es la potencia permitida. HA igual K1, 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 1. Entonces, 0 por K2, 1,05. Por H tabulada, 28,15. La repetición sería 1 por 1,05 por 28, da 29,55. Visible igual a 29,55. Ok, entonces ahora procedemos a calcular lo que es la HN, que es la H nominal, ¿cierto? H nominal, para nosotros la fórmula es, la buscamos en la tabla 17-15, rapidito, aquí 15, ok. Tenemos que el impacto, o sea, la selección del impacto, como nos está dando, yo tomé el impacto ligero, que nos da entre 1 y 1.3. Tomaré 1. Entonces, sería en la tabla, aquí nos da impacto ligero, sería por la tabla 17-15, dando 1. ¿Verdad? Entonces, ahora procedemos a buscar lo que es la HD, que es la potencia de diseño. HD, potencia de diseño, que potencia de diseño la buscamos como por HN, aquí en la tabla, y nos está dando 59,17. HN es igual a 59,17. con el valor de 1.1 y procedemos a calcular lo que es HD, que dije que era potencia de diseño. Dice aquí HD, potencia de diseño, es igual a HN por el factor que buscamos acá, que es 1.1, ¿verdad? Por 1. Entonces, sería que 1 es el que seleccionamos acá, que sería 59,17 por 1.1 por 1. Esto nos da un valor de 65,08. Ok, entonces, ahora rápidamente procedemos a calcular lo que es el número de banda. Y esto lo buscamos con el valor de NB, la fórmula aquí, la fórmula sería el número
de bandas, o sea, NB. La fórmula de NB nos dice que es la HD, que es la que acabamos de calcular, por la HA, que la tenemos aquí. HA, aquí está. 29,55, perdón. Entonces, lo hago rápido, anotarle aquí la forma. Igual a HD sobre HA igual a HD 65,08 por HA, que HA es 9,55. HA, HD. Entonces, 65,08 entre 29,55, un valor de 2,2. Ok, entonces tenemos que para el número de bandas tenemos que el valor redondearlo, ¿verdad? Pues no tenemos o sea, no podemos utilizar lo que son valores fraccionarios. Entonces no podemos redondearlo hacia abajo porque entonces factores de seguridad estaríamos trabajando por debajo de los valores. Entonces lo redondeamos hacia arriba para que los valores sean con mayor confiabilidad. Entonces sería, el que yo seleccionaré será 3, con este es el que yo trabajaré. Ok, entonces vamos a lo que es factor de seguridad. De este lado de la pizarra me queda factor de seguridad. Entonces la fórmula de factor de seguridad nos da que es HA por NB. HA, NB, ¿qué sería? HA, NB sobre HD por KS. Entonces, tenemos HA, ya la conocemos, que es 29,65. Entonces tenemos el número de bandas, lo acabo de calcular acá, tenemos que es 3. Número de bandas, falta una N aquí. Tenemos la HD, esta también la tenemos, que es conocida, que es 65,08. Y tenemos la caso S, que caso S es factor de servicio. Entonces, el factor de servicio lo calculamos por tabla, que lo calculamos por acá, que sería 1.1. Calcular. Por eso un 2. HA. HA sería 29,5. Número de banda 3. Sobre HD. HD nos da 59,17. 59,17. Y está HD. Y ¿qué otro nos falta? La seguridad que es 1.1. 17. Ahora rapidito aquí. Y a 29,55 por 3 entre 59,17 por 1 da 1,36. Ok, ahora pasamos a lo que es el valor de la velocidad lineal. Que en velocidad lineal tenemos la fórmula que es, tengo que buscarla rapidito. Sería velocidad lineal, B lineal, sería KC cuadrado, sería la velocidad sobre 1000, ¿verdad? Esto es, ok, KC la tenemos por acá, que es tabla 5.041. Tabla nos da 5,041. Tenemos la velocidad que es de 27,22. 27 no, 2722, ¿verdad? 7.
sobre 1000 al cuadrado. Trabaja por acá, creo que no lo necesito todavía. Y nos da 37,36. No les mostré de dónde salió el KC, que no se lo mostré de dónde salió. Lo tenemos en la tabla 17 y 16, ¿verdad? Buscamos el criterio que nosotros seleccionamos, que yo seleccioné E, y nos da KC de valor 5, no sé si se ve bien, 5,041, que es este que yo estoy utilizando acá. La velocidad que ya la sacamos anterior y los 1000, que es lo de la fórmula, nos da 37,36. Ahora procedemos a lo que es la potencia de banda, que la potencia de banda nos da alfa, potencia de banda, que es alfa de F, es igual a una constante que es de 63,025 por HD, que la tenemos acá, sobre MB, número de bandas. Todo esto va sobre el número, que es de 400, por el diámetro de la polea, 26, porque la fórmula primero el diámetro, sobre 2. ¿Verdad? Tenemos todos los valores, tenemos la constante que nos va a dar el ejercicio, tenemos HD, tenemos el número de banda, tenemos el diámetro y tenemos la velocidad con la que trabaja. Entonces lo que nos queda es sustituir aquí rapidito. Alfa de F es igual a 63,025 por HD que nos da 65,08, ¿verdad? Esto va sobre el número de banda, lo tenemos acá, 3. Todo esto va sobre N, que la tenemos acá, como lo he enunciado, 400, por el diámetro de la polea, 26. Esto va entre 2. Calculador aquí rapidito, 63,025 por 65,08 entre 3. Todo esto da entre 400 por 26 entre 2. El delta F nos está dando 262,95. Ok, tenemos ya el delta F y procedemos a calcular ahora lo que es la tensión mayor. Y voy a borrar la pizarra un momento para hacer espacio. De este lado, no necesito lo que se llama acá, botarla por acá. K1, la velocidad tengo aquí, K2, 1,05. Y la velocidad aquí, que es de 59,17. Voy a borrar esta parte. Entonces dijimos que vamos a calcular lo que será la tensión. Tensión mayor. La tensión mayor la tenemos que es F1 es igual a FC, que es la tensión centrífuga, por alfa 7, alfa F, por el exponencial de F del ángulo. Exponencial del ángulo, que esto lo utilizaremos
por pi, lo sustituimos por pi. Y sobre la exponencial igual de f al ángulo menos 1. Entonces, conocemos todos los valores. Sería FC, lo tenemos que es 37,35. Tenemos la del ángulo que nos da 265,95. 62,95, ¿ah? Y tenemos la exponencial del ángulo, que por tabla dijimos que era 0,51,23. Lo que nos queda ahora es sustituir. Igual FC, que lo tenemos que es 37. ¿Verdad? Tenemos la del ángulo, la del delta F, nos da 262,65, 262,95. La exponencial, que la exponencial es exponencial por 0,51 3 sobre rápidamente la exponencial de 0,1 2 3. Esto va menos 1. Si querés la cuenta rapidito aquí, es un poquito larga. Ah, pero me faltó, creo que la del ángulo que tenía que era optima. Sería 37,35 por 265, 62, perdón. Sería 8, 1. Sobre la exponencial de 0,523 por pi sobre 0,523 por pi da 378. Ahora acá vamos a hacer tanto espacio. 38,61. Entonces, ahora procedemos a calcular lo que es la T1 y T2. T1 la calculamos con K1. La tensión, tenemos tensión 1, que la calculamos con K1, ¿verdad? Por KB. KB sobre la fórmula, tengo aquí que sobre el diámetro. Y T2, vamos a calcular la 1 primero. K1 la tenemos que nos da 378,61. Déjenme foto. Me falta el 61 por KB, que KB nuestro valor es de... Ah, no lo tengo que calcularlo por la tabla. Porque aquí tabla 17 y 16. Y es el valor de... Okay. Igual, de donde sacamos KC, tenemos el valor de KB. KB, criterio E, nos da de 10.850. Y bueno, el de KC no lo necesitamos. KB 850 sobre diámetro 26. Ahora que le dice, sería 378,61 por 10.850 26. Y esto nos da un valor de 795, se me ocurrió loca la calculadora aquí ya va. 795,91. 795,71. Será la tensión número 1 que tenemos acá. Voy para la tensión 2, pero como ambas poleas son del mismo diámetro, decimos que
ambas miden 26 pulgadas cada una, entonces sería que la tensión en esta sería igual a la tensión 2 por ser del mismo diámetro. Entonces decimos, como dijimos que T1 igual a T2, ambas poseen la misma tensión. Y procedemos a calcular lo que es el número de pasadas. Voy a tener que aquí modificar de este lado. Número N pasadas, que es para determinar la cantidad de veces que la correa recorre por ambas poleas. Y para esto tenemos la fórmula. Esta fórmula la tengo acá. Sería, debería de posarla por aquel lado, pero bueno, sería NP es K sobre tensión 1, esto va elevado a la B. Ajá. La B. Negativa. Y la otra sería B, que es negativo. La otra sería igual K sobre 2, la de B, igual negativo. Todo esto va elevado a la 1 negativo. Calculadora, porque ya conocemos todos los valores, pero nos falta el de B y el de K. No conozco este valor B y el de K. Y estos sí los busco en la tabla igual 17, 16. ¿Por qué? Porque no tengo ninguno de estos valores. Pero con la facilidad de la tabla los tengo aquí. Igual, con la selección del criterio, entonces ahí se ve, ¿verdad? Selección de la banda E, tenemos K y vemos que nos da 6.061. Y con la de la clave sería 11.100. Bueno, voy a irla sustituyendo. No, voy a borrar la pizarra de este lado. No me cabe acá. Ya este valor, la velocidad la tengo y no necesito ninguno de estos. Entonces, digo que para la NP, número de pasada, tenemos los valores que son K, que es 6.061. Y esto va sobre tensión 1. Tensión 1, dijimos que era 795,51. 795,51. Esto va sobre P negativo, que dijimos, perdón, que la B, lo tenemos por tabla, el criterio sería 11.000 menos 11.100. Suma la otra, obviamente aquí sería 60, 61 sobre tensión 2, que es 795,51 sobre igual menos 11.100 sobre menos 1. Calculadora. Entre 795,51 sobre elevado a 11.100 y nos da igual del otro lado, que sería un valor muy grande. Esto nos da un valor muy grande. ¿Por qué? Porque como decimos que es la cantidad de veces que la correa da vuelta, y ahora son millonésimas de veces por segundo, entonces tenemos que nos da 30, 5, 9, 29, 6, 6, 1, 6.
3. Ok. Esta es la cantidad de veces que él da el recorrido por cada polea. Entonces, tenemos que calcular. Aquí, ya esto no lo necesitamos. Tampoco. Ok, ya tenemos la cantidad de veces que el tiempo nos está dando el recorrido en él. Entonces sería tiempo, contando la vuelta que nos da, que sería NP por la longitud del paso por la constante que va a 720 por B. Entonces, tenemos la longitud del paso, la que era 365. Ok. NP 30, 59, 29, 6, 16. Por la longitud del paso que nos dijimos que era, que la hice, que era de 364. 364. Sí. Que estas eran las. Recuerden que teníamos 360, que el resultado nos había dado 369. Buscamos en la tabla que nos dijimos que nos daba 360. Pasa que lo borré, pero aquí lo tengo en tabla. ¿Qué dijimos? Que era de 369, pero como no conseguíamos el valor, buscamos el más cercano y le sumamos el 4,5. Y nos da 364,5. Tenemos el de la constante, que es 720 por P, que P es nuestra velocidad, y la velocidad dijimos que era 2722,2. Entonces, ahora aquí tengo la velocidad, sí era 2722. Ahora nos da por 369,5 ¿por qué? 59 5. Ok. Y nos está dando 5, 9, 8, 9, 6. Ahora, ¿verdad? Bueno, ya tenemos que calculamos la velocidad de paso, el número de pasos que él da, y tenemos la velocidad el tiempo que él transcurre, que es este que tenemos acá. Bueno, ya vemos que la cantidad de veces que esta correa da vueltas, lo tenemos acá, y tenemos el tiempo. Bueno, espero les haya servido la información y hayan aprendido un poco sobre lo que es el cómo calcular el tiempo, el número de pasos y la velocidad lineal y el factor de seguridad que puede trabajar para este tipo de polea. Gracias.